Bienvenidos a la cápsula de esta semana donde vamos a hablar acerca de la aproximación a la noción y funciones de la ética. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que vamos a abordar? Iniciamos viendo cuáles son los recursos para el aprendizaje. Del libro de texto de Rachels tenemos el capítulo 1 y el capítulo 4, que nos hablan de qué es la moral y si realmente depende la moral de la religión. Tenemos algunos documentos de Fernando Savater, Ética para Amador, la reflexión de Adela Cortinas, donde nos explica si somos inevitablemente morales, Vivir sin ética y vivir sin religión, Ética y filosofía del derecho de Kant y su influencia en la Declaración de los Derechos Humanos, y por último los videos de Educatina, que nos habla de qué es la ética, Ética y conflicto y derecho internacional, de la Cátedra Alfonso Reyes, y video resumen del libro de Fernando Savater sobre Ética para Amador. Es importante que ustedes vayan revisando todo este material. Una de las cuestiones, gran parte de esto viene del libro de texto, sin embargo sí es importante que lean todo el material y lo revisen, también del otro material se incorpora. Esto les va a ayudar a la hora de que vayan a hacer su actividad para que puedan contrastar la parte teórica con la parte práctica que vamos a ir revisando. Algunos de los conceptos más importantes que vamos a encontrar en este material es primeramente cuando Rachels nos habla de cuál es la concepción mínima de la moral. Se nos presentan algunos de los argumentos más importantes para la concepción mínima de la moral, como el argumento de los beneficios, de no utilizar a las personas como medios, sobre lo incorrecto de matar, el argumento de que debemos salvar a tantos como podamos, el argumento de la santidad de la vida humana y el argumento de lo incorrecto de discriminar a los discapacitados. Además de explicar todos estos argumentos, analizando o comparándolos con algunos casos reales, también nos habla de lo que es el juicio moral, de lo que es moralmente correcto, de lo que es moralmente incorrecto. También nos habla de los juicios morales, cómo los juicios morales deben apoyarse en buenas razones y cómo la moral requiere la consideración imparcial de los intereses de cada quien. No podemos dejarnos llevar por lo que a cada uno de nosotros nos interesa. Y nos habla cómo la moral es cuestión de consultar a la razón. Y nos habla también cómo el razonamiento moral no debe ser cuestión de sentimientos irracionales, ni de prejuicios, ni egoísmo, ni de condicionamiento cultural. Nos habla la importancia de los argumentos en el razonamiento moral. Y al hablarlos de los argumentos nos plantea a qué nos referimos con buenos y malos argumentos. Nos habla de que debemos tener una visión clara de los hechos y aplicar los principios morales. Otro de los conceptos principales que nos plantean es el referente a la imparcialidad, al no dejarnos llevar por un lado o por el otro. También nos presenta el concepto de agente moral responsable. ¿A qué nos referimos con agente moral responsable? Alguien que actúa con imparcialidad, basado en los hechos, en principios, en la razón, que actúa conforme el resultado de una deliberación. Por otra parte, Fernando Savater nos habla de la diferencia entre el hombre y otros seres vivos e inanimados y nos plantea el concepto de libertad. También nos hablan de cuál es la relación que existe entre la moral y la religión, sobre las teorías del mandato divino y el conocimiento moral, sobre si lo correcto y lo incorrecto se define en términos de la voluntad de Dios, si la moral es cuestión de razón y de conciencia o de fe religiosa, si las consideraciones religiosas dan soluciones definitivas a problemas morales específicos y si la moral debe ser considerada como parte de la religión. También nos menciona cuál es la estructura del acto moral. Este se compone de objeto, fin y circunstancia. Por ejemplo, podemos decir que el objeto de la acción podemos estar disparando una pistola. El simple y sencillo hecho de disparar la pistola es el objeto de la acción. ¿Cuál es la finalidad? Podemos decir, pues estoy disparando una pistola con la finalidad de disparar al aire, de practicar tiro al blanco o inclusive de matar a una persona. ¿Y cuáles son las circunstancias? Las circunstancias pueden agravar la situación. Por ejemplo, si estamos hablando de matar a una persona,
No quiere decir que sea bueno o que podamos decir que la carga moral sea buena de matar a una persona. Sin embargo, las circunstancias lo pueden atenuar o lo pueden agravar. ¿Qué sucede si tú matas a una persona en defensa propia? Porque te está asaltando o porque tu vida depende de ello. Esas son las circunstancias que lo rodean. Por otro lado, puedes decir, no, pues es que maté a una persona totalmente desvalida y totalmente, sin que se pueda defender. Las circunstancias lo agravan. En ninguno de los dos casos podemos decir que el acto moral tenga una carga positiva, al contrario, tiene una carga negativa, pero puede ser, las circunstancias que lo envuelven lo pueden agravar o atenuar. Y por último, vamos a explicar un poquito acerca de la actividad que van a tener en esta fase 1 de la semana. Con base en esta guía de preguntas sobre las diferentes normas que guían la vida humana, ética, derecho y religión, ¿qué guía de preguntas? Podemos ver que algo sea legal y no ético, podemos decir que todo lo técnicamente posible es ético y todo lo que religiosamente es aceptado es ético. Y una vez que haces esa reflexión, es momento de poner en práctica todos los contenidos académicos para evaluar el reporte. Busca en la red o en internet alguna noticia o artículo periodístico acerca de las propuestas políticas de los candidatos. No tiene que ser de los tres, puede ser simplemente de uno. Es importante que busquen diferentes fuentes, por ejemplo, varios sitios web, periódicos, revistas digitales, etc. Van a seleccionar de entre las fuentes que localizaron una noticia y analice el contenido desde los tres marcos de referencia que guía la vida, desde la parte ética, desde la parte del derecho y desde la parte de la religión. En el análisis debes responder y profundizar lo siguiente. Se advierten los aspectos éticos, legales y religiosos en la noticia o en el artículo. ¿Cómo se relacionan estos aspectos con la propuesta política? Hay que enfatizar en los elementos y la relación de estos, si hay contradicciones o contraposiciones. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con eso? De que si lo analizamos desde la parte ética, la respuesta o el análisis nos da pues una perspectiva totalmente diferente que si lo vemos de lo legal. En este caso, o de lo religioso, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de que algo que es legal no necesariamente es ético, o que algo que es religioso no necesariamente es ético, vamos a ir argumentando el por qué sí y el por qué no. Recuerden la importancia de plantear buenos argumentos que puedan dar apoyo a las ideas que ustedes tienen. Y para estos buenos argumentos utilicen como fuentes el mismo material que hemos estado revisando en este tema. En los recursos de aprendizaje, alguien me preguntaba si ese material lo pueden utilizar como referencia. Ese material pueden utilizarlo como referencia. Y por último, hay que elaborar tu reporte y asegurarte que cumpla con la estructura. Introducción breve, método de exploración, cómo hiciste la exploración de las noticias y los artículos, la justificación de la selección de la noticia o el artículo, por qué esa noticia y no otra, análisis con conclusión propia. Hay que incluir el enlace de la noticia o el artículo. Si la seleccionaste una fuente impresa, hay que escanearla e incluirla. Las referencias de esto y de todas las fuentes consultadas, recuerden que el formato que vamos a utilizar es el formato APA. La extensión es una cuartilla además de portada y bibliografía. ¿Sí? Alguien me preguntaba, ¿me puedo extender? Si se pasan 3-4 líneas, no pasa nada. Si les faltan 3 líneas, no pasa nada. La idea es que se traten de apegar lo más posible a esa extensión. En Blackboard van a poder encontrar las especificaciones de entrega en cuanto al tipo de letra, tamaño, etc. No olviden la citación formal de APA, es muy, muy importante en la actividad. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la cápsula de la siguiente semana.